todos, al menos su mayoría. Ok, ahí va, ahora sí. Aquí está. Bien. Entonces, todo lo que acabamos de decir es básicamente esto. Sí, se me olvidó comentarles que esa superficie que nosotros dibujamos alrededor de la carga de prueba se le llama una superficie gaussiana. Ok. Y aquí está el ejemplo que nosotros les estaba poniendo para el caso en que nosotros tenemos un flujo. En este caso, agarran el aire y ponen una superficie y ponen los casos que puede suceder. Tanto tenemos que nosotros que la superficie está en la misma dirección que el flujo, o que si el campo está haciendo un ángulo teta con respecto a la superficie, ¿sí? Y este caso general es el que nosotros resolvimos. Entonces, la razón del flujo a través de esta área es el producto punto B a coseno de teta, o que es simplemente el producto vectorial de B con A, ¿sí? Y después, esto se generaliza para todos los cuadritos que están aquí, hay que sumarlos todos, que básicamente esa suma es la integral. Y esa integral es lo que se le llama el flujo eléctrico a través de la superficie gaussiana. Entonces, esto que acabamos de ver, que es básicamente el flujo eléctrico. Por supuesto que esto es un producto punto, y como producto punto vamos a tener casos en donde si esto está haciendo un ángulo de 90 grados, pues esto va a ser el producto, no, perdón, si son sí, si son a 90 grados, pues el producto punto va a ser 0, entonces no vamos a tener ningún flujo. Podemos tener un flujo negativo, dado que aquí está el coseno del ángulo teta, como es este caso. Entonces, o podemos tener un flujo positivo, como es el caso en donde el ángulo está entre 0 y 90 grados, ¿ok? O menor a 90 grados, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo. Vamos a repasar el ejemplo del libro en donde se calcula el flujo el flujo de un cable, básicamente, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros, aunque sí, bueno, ok, se resuelve casi de la misma manera. Lo que el ejemplo más bien muestra un campo eléctrico, y se propone dibujar una superficie gaussiana que sea un cilindro de radio R y que está inmersa cuyo eje está paralelo en la dirección de lo que es el campo eléctrico. Y pregunta cuál es el flujo eléctrico en esta superficie cerrada. Entonces, lo que primero tenemos que ver es que si el flujo eléctrico está de izquierda a derecha en nuestra superficie gaussiana es este cilindro, el flujo, por ejemplo, sobre lo que es las partes, ¿cómo llamarlo? La capa, el cilindro, ¿sí? No la tapa, la capa, toda esta parte que está aquí, su diferencial diaria, va a ser siempre un ángulo de 90 grados con el campo eléctrico. Aquí el área, el vector área siempre apunta perpendicularmente a la superficie. Entonces el vector área está antiparalelo a lo que sería el campo eléctrico. Y en esta otra etapa, el vector de área está paralelo a lo que sería el campo eléctrico. Generalmente el flujo se escribe de esta manera. Hay que descomponerlo en tres partes aquí. La etapa A, la etapa C y lo que sería todo lo que es la superficie que se dobla. ¿Sí? Entonces, por eso lo divide aquí en tres partes. La integral cerrada consiste en calcular en A, más calcular en B y calcular en C. Ahí. Entonces, pues es en el primer caso de A, el producto punto es E punto de A por el coseno de 180 grados, y eso es menos 1. Entonces el campo eléctrico es uniforme, sale de la, ¿cómo se llama? De la integral, y nada más nos queda la integral de área. Aquí tendríamos que
normalmente tendríamos que proponer cuál es el C diferencial de área en coordenadas cilíndricas, por ejemplo, y el cálculo sería y nos daría el área de un círculo, que es lo que sabemos. Entonces es básicamente el área de este círculo, que es lo que nos dice aquí, ¿no? Que el área nos va a dar pi por r cuadrada. De hecho, pues intuitivamente podemos ver eso sin necesidad. Para la etapa C, ¿sí? En donde el campo eléctrico es paralelo al elemento de área, pues el ángulo que hace es 0 y es básicamente E coseno de 0 de A y nos queda nada más E por A, ¿sí? Y finalmente, para la parte cilíndrica, es decir, para esta superficie que se llamó B, está haciendo un ángulo de 90 grados, entonces E coseno de 90 grados de A y esto nos daría 0. Entonces, ya sustituyendo los valores de todas las integrales, el flujo es la primera etapa que es menos E por A, la etapa B que es E por A y el cilindro, la parte curva. Y pues sería 0, porque eso es fácil de interpretar, ¿no? Si nosotros vemos las líneas de campo que están sobre la superficie, pues van a ser paralelas y no va a cuantificar nada de flujo ahí. Empieza a cuantificar aquí y vemos que hay un flujo que está entrando de campo eléctrico y de este lado hay un flujo que está saliendo. Entonces lo que entra es lo que sale. El flujo neto entonces va a ser 0, que es lo que nosotros esperábamos para esta situación. Esta simetría, esto que estamos viendo aquí, es la que se usa para calcular de una forma más sencilla, en vez de hacer las integrales complicadas que vimos en el primer ejemplo que resolvimos para el campo eléctrico de un cable. Lo vamos a resolver en 2 patadas, como vamos a ver más adelante, ¿sí? Con la ley de Gauss. No lo voy a ver porque es numérico. Y bueno, como les decía, la ley de Gauss, que básicamente nos dice cuál es el flujo, ahora sí, más estrictamente hablando, nos diría el flujo neto el flujo de campo eléctrico neto que pasa a través de una superficie cerrada o superficie gaussiana es igual a la carga que está encerrando esa superficie. Esa sería la ley de Gauss. Entonces, por ejemplo, en esta carga 1, nosotros el flujo sería igual a la carga que está encerrando sobre epsilon 0. En este caso, la superficie 2 sería igual a menos esa carga Q entre epsilon 0. Y aquí no está encerrando ninguna carga. Y lo que vamos a ver aquí fácilmente está ilustrado el principio de esto de Gauss, porque si se fijan, de esta superficie gaussiana hay campo que está saliendo, no está entrando nada. En esta superficie gaussiana hay campo que está entrando, pero no está saliendo nada. Entonces, el flujo es neto, vale algo. Y aquí tantas líneas de campo eléctrico entran como son las que salen. Por lo tanto, el flujo eléctrico aquí, el flujo neto sería 0. ¿Sí? Entonces, pues, como lo dice aquí, si la carga que encierra es positiva, el flujo neto es hacia afuera. Si la carga que encierra nuestra superficie gaussiana es negativa, el flujo neto es hacia adentro. ¿Sí? Que serían estos 2 casos. Entonces, esos son los casos en que hay que tener presente para inclusive saber cómo manejar los signos que nos van a aparecer en la, ¿cómo se llama? Pues sí, cuando se hagan los cálculos, ¿no? Ok. Ya está muy trivial. Y sería cómo nosotros, a partir de la ley de Gauss, podemos obtener cuál es la carga, cuál es el campo eléctrico de una carga puntual. Entonces, si tenemos una carga puntual, aquí Q, y ponemos nuestra superficie gaussiana que está en amarillo, que hace un radio R, pues nosotros tenemos que el campo eléctrico en la superficie va a ser uniforme en todos los puntos. Entonces aquí agarramos un pequeño elemento de área y aquí tenemos el campo eléctrico. Entonces, como nosotros lo calculamos, el flujo eléctrico E punto de A es igual a la integral cerrada de de A, porque el producto punto son paralelos, es 1, entonces simplemente nos queda esta expresión. El campo es uniforme, sale de la integral, hacemos la integral cerrada del diferencial de área. El área de esta cosa que está aquí, otra vez, para calcularlo oficialmente aquí tendríamos que poner el elemento de área en coordenadas esféricas de A,
O pues ya sabemos nosotros que el área de una esfera es 4πr cuadrada, aquí lo ponemos, despejamos el campo eléctrico y obtenemos exactamente la misma cantidad que nosotros obtuvimos con la ley de Coulomb. Entonces esta ley de Gauss es compatible, es perfectamente, estamos hablando de lo mismo cuando estamos hablando del campo eléctrico en el caso de la ley de Coulomb. ¿Sí? Bien, vamos a hacer problemas. Este es el que quería hacer. Por ejemplo, si nosotros, ¿se acuerdan cuando resolvimos el caso de un cable que teníamos que agarrar un elemento diferencial de carga en un punto, tener un sistema de referencia, agarramos el opuesto y veíamos cómo eran las contribuciones en ese punto y había la componente en X eliminada y solamente nos quedaba con la componente en Y y nos quedaba un integral que es un poco horrible. Con Gauss, nosotros decimos, bueno, vamos a dibujar una superficie gaussiana que está encerrando este pequeño elemento del cable, y esa superficie gaussiana es H, tiene un radio R, que permite sería 2πr. El campo eléctrico debido a esta línea de carga, pues es radial hacia afuera, porque es positivo, entonces en un elemento de área aquí va a tener esta contribución, ¿sí? Entonces, y es constante sobre esa superficie. Entonces, ya vimos anteriormente que las líneas de campo en este disco van a ser paralelas y no va a haber contribución del flujo eléctrico ni en esta etapa ni en la etapa de abajo. Entonces, solamente vamos a tener flujo eléctrico a través de lo que sería la parte cilíndrica de superficie gaussiana. Por lo tanto, el flujo eléctrico es E.dA, ¿sí? O E.A, pues. Y aquí nosotros, lo que vemos es, listo. Aquí está el campo eléctrico, aquí está el área, pues E punto por A sería E punto A coseno de teta, que es lo que estamos viendo aquí. El área del cilindro, esta área, pues sabemos que es 2πr, el perímetro de esto multiplicado por la altura, que es lo que se está colocando aquí, hace un ángulo de 0 grados, me queda E2πr por H. Entonces, el flujo eléctrico es igual a la carga total encerrada entre epsilon 0, que es lo que se está haciendo aquí. Y aquí se obtiene la expresión para lo que sería el campo eléctrico debido a una distribución uniforme de carga. La carga encerrada que está aquí, si se fijan, simplemente pone la carga total es pues el valor de lambda por la altura h. ¿Sí? Entonces se eliminan estas h y ya tenemos el campo eléctrico en un punto R alejado del cable. Y pues ya resolvimos el problema, que salió más fácil con este caso de las situaciones cilíndricas. Este es otro ejemplo. Bueno, tendríamos que resolver este. Si nosotros tenemos una superficie, una placa, que tiene una densidad de carga sigma, y queremos calcular cuál es el campo eléctrico debido a esa placa a una distancia r, pues también usamos la ley de Gauss. Ponemos una superficie gaussiana que también va a ser un cilindro, y en este caso, a diferencia del anterior, las líneas de campo eléctrico sobre la superficie cilíndrica serían, el flujo sería cero, solamente habría flujo en las tapas, aquí en A, y un flujo opuesto que se denota con esta línea punteada. Entonces, la ley de Gauss nos dice que la integral cerrada de punto de A es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Bueno, a este autor le gusta mucho poner epsilon 0 del lado izquierdo. No importa, es una constante. Entonces, la contribución es nada más de estas dos tapas. Y el campo eléctrico es paralelo al vector de área en las tapas. Por lo tanto, es coseno de teta y simplemente sería el producto del campo eléctrico por el área. Tanto una que está en esta dirección como la que está en esta dirección. ¿Quién me dice por qué si esta es positiva y por qué esta que está acá se están sumando en vez de estarse restando?
¿Quién me dice? ¿Por qué estamos sumando en vez de estar restando? En este caso. Desapareció la imagen. ¿Perdón? Desapareció la imagen. Ah, sí. Ahí está. Pues está aquí, ¿no? Las líneas de campo de la placa, como está cargado positivamente, en ambos lados está apuntando hacia afuera. Por lo tanto, esta es una contribución positiva, esta es una contribución positiva. Por lo tanto, estas dos cosas se deben de estar sumando. Y eso va a ser igual a la carga total encerrada. Y la carga total encerrada es igual a la distribución de carga por A. Entonces, al sustituir, nos va a decir que el campo eléctrico, debido a una placa cargada, es sigma entre 2 epsilon 0 y no va a depender de la distancia de separación. Simplemente va a depender de cuál es la densidad de carga que está en la placa. Y va a ser, entonces, tenemos un campo que es completamente uniforme. Esa idea del campo uniforme se utiliza para hacer lo que nosotros llamamos más adelante, vamos a ver que es el principio de un capacitor. Si ponemos dos placas paralelas, una cargada positiva y una cargada negativa, y calculamos cuál es el flujo eléctrico de una y cuál es el flujo eléctrico de la otra, si se fijan, dado que una es radial hacia afuera, al poner aquí la superficie cilíndrica, pues vamos a tener un negativo y se va a cancelar una con la otra, y por eso, bueno, se va a cancelar una contribución porque esta contribución no se va a cancelar y simplemente nos va a quedar sigma sobre epsilon 0. El campo que está aquí adentro va a ser simplemente sigma sobre epsilon 0, aquí adentro. Afuera se van a cancelar debido a esta y debido a esta expresión. Entonces, por eso aquí ese campo es completamente cero para ambas contribuciones. Muy bien. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Sí, yo en el anterior, nosotros escogimos que fuera un cilindro. Sí. ¿Por qué? Por comodidad, puedes poner un cubo, el resultado va a ser el mismo, pero algo que sea simétrico a ambos lados de la que sería la placa. La simetría nos ayuda a resolver rápidamente el problema, simplemente. Si pusiéramos un triángulo, pues tendríamos que hacer los cálculos, pero el resultado sería el mismo. Ok, sí. Entonces, la simetría es muy importante en la física. Siempre que ponen objetos simétricos, los cálculos se reducen sustancialmente. Sí, es claro que la vida no es simétrica, no hay simetría, pero bueno, hay simetría, claro que hay simetría, pero a lo que me refiero es que en la vida diaria es difícil que nos encontremos un problema con simetría. Sobre todo, por ejemplo, en biología, ¿no? En biología, no es cierto, también hay muchas partes simétricas, pero estoy pensando en la célula, y la célula se desparrama, entonces no hay una simetría que uno pueda decir, pues aquí está el eje simétrico, o la línea simétrica, o el espejo. Entonces, pero en general, les digo, matemáticamente hablando y traduciéndolo a la física, cuando tenemos una situación simétrica es lo más cómodo, como lo estamos viendo aquí, ¿sí? Les digo, aquí pude haber puesto una pirámide, por ejemplo, atravesando. Y sí, pues hay que hacer los cálculos. Y uno se podría hacer los cálculos, cuál es esta pirámide, cuál está de este lado, pero el resultado va a ser el mismo. Y ¿Alguna bueno, otra duda? Dime. ¿para qué nos ayuda esto del flujo eléctrico? O sea, como que todavía me falta entender, o sea, por qué nos ayuda a determinar o en sí. Pues nos ayuda a simplificar los cálculos. Por eso puse el ejemplo de la línea. En una, dos, tres, cuatro líneas resolvemos un problema que anteriormente nos había tomado, ¿cuántas? Lo tenía aquí. Aquí está. No. Aquí
está. Por ejemplo, para calcular en un cable, ¿cuál es el campo eléctrico en este punto? ¿Sí? Creo que no estamos viendo lo que quiere que veamos. Sí, estamos viendo la otra presentación. No se cambia automáticamente, tengo que darle. Ahí está. Este fue el caso para calcular, por ejemplo, el campo eléctrico en este punto a mano, usando Coulombs. No, pues hay que dibujar las contribuciones, hay que tomar dos elementos diferenciales de longitud simétricos a este punto, se toman, se hace la expresión, hay que integrar, una vez que integramos hay que poner los límites de integración y llegar al resultado. Este es el resultado. ¿Sí? Y luego se analiza ya para casos especiales, que este es el caso especial, ¿se fijan? Y voy a tener que cambiar. Y cuando usamos Gauss, ese mismo problema se resuelve así. Entonces, es muy útil esto de la ley de Gauss y utilizar el flujo eléctrico, el concepto de flujo eléctrico para resolver problemas que en principio por otras rutas son más complicados. Luego vamos a encontrar una forma más sencilla todavía de resolver problemas, que es utilizando el concepto de energía, de potencial de energía, pero ahorita nos vamos a quedar con esto. Ahorita vamos aquí con Gauss, simplemente. Sí, entonces la respuesta concreta nos ayuda a simplificar mucho los cálculos y si tenemos la intuición de cómo son las líneas de campo y darse cuenta cuando las líneas de campo son paralelas o perpendiculares a las superficies en cuestión, porque eso nos va a ayudar a resolver los problemas fácilmente. ¿Hay alguna otra duda? Nada más para quedar como un poco claro lo que estamos viendo. O sea, básicamente estamos, en vez de tomarlos como puntuales, como Coulomb, ahora son áreas que integramos para ser más precisos. Sí, la carga ahora está distribuida sobre superficies, sobre áreas o sobre líneas o sobre volúmenes. Ahora ya no son cargas puntuales, es un conjunto de cargas. Okay. Y ya dependiendo de que si el problema está pidiendo volumen o superficies, es si vamos a integrar respecto al volumen o a la superficie. Ajá, sí, así es. Los casos que hemos visto, no ha sido necesaria la integración, dado que conocemos cuál es el área, por ejemplo, de este cilindro. Es el perímetro por la altura, y eso nos da esta área. Y aquí ya, pues por eso no está la integral aquí, ¿no? Son cálculos obvios que resultan debido a la simetría. Y ese es el objetivo, o sea, lo que se quiere entender aquí es que si nosotros el problema lo reducimos lo más posible, de hecho la física es una ciencia reduccionista, yo diría, es ponerlo en la forma más fácil de hacer las cosas, pero obviamente tenemos que tener la intuición de que todo se esté haciendo correctamente. Es lo único que hay que tener cuidado. ¿Cómo es el flujo ahí, por ejemplo? ¿Cómo es el flujo en esta placa? En esta placa. ¿Sí? Aquí está dibujado esquemáticamente, entonces ahora sobre la parte amarilla que vemos, la contribución al flujo es 0 y solamente hay contribución en las tapas. Por eso aquí nos sale que esta integral de E punto de A es simplemente E por A de una tapa más E por A de la otra tapa. Y ya se resuelve el problema. Ok, gracias. Sí. Está bien. ¿Alguna otra duda, muchachos? Ya les dejé tarea, ¿verdad? Esta vez. Ok. Sí, entonces, a mí lo que ahora lo que vamos a hacer en la siguiente clase el lunes, ver los problemas que ustedes hagan y ver otro tipo de problemas, complicarnos más un poco estos problemas al resolver con Gauss, ¿sí?
para antes pasar a lo que sería, por ejemplo, este tipo de problemas, ¿no? Ahora tenemos un cascarón esférico, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un cascarón esférico, pues, sí requiere que veamos, vamos a ver cómo se resuelve y vamos a ver cómo se obtienen estas expresiones en ambos casos. Esto es lo que, bueno, no importa ahorita. Bueno, entonces, por hoy quiero que se queden con esa idea, denle una lectura al libro de eso del flujo eléctrico, tal vez o platiquen entre ustedes, a lo mejor puedan explicarlo mejor de lo que yo lo hago, y pues nos vemos el lunes. Está bien, gracias. Gracias. Muy bien, muchachos, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego.